Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a nuestro canal de Hate Crochet. El día de hoy vamos a tejer estos hermosos mitones con este pequeño diseño de trenzas. Lo vamos a tejer paso a paso, está súper bonito. Además, quiero decirles que vamos a usar hilo de grosor de 2 milímetros. Este es el hilo en Super Bebé. Usaremos nuestro crochet de 3.5 milímetros. Y bien, estos son nuestros materiales primordiales que vamos a usar. Y luego ya lo vamos a ir midiendo a nuestra muñeca. Y más adelante les voy a explicar el paso a paso de este bello mitón. ¿Sí? Acompáñame a tejerlo. Vamos a empezar levantando 50 cadenas. Y siempre para empezar nuestro nudo de inicio o nudo corredizo. Así de esta manera. Ahora vamos a tejer puntos deslizados. Vamos a girar. Y aquí por la parte de atrás vamos a encontrar como buclecitos donde vamos a tomar esos puntos. Entonces tejo esta primera cadena y aquí en el siguiente, volteando, este buclecito voy a tomar y tejer el punto deslizado y paso por el siguiente arito. Los puntos deslizados son de esta manera, ¿ve? Que lo pasamos de frente por el arito. Esos se llaman puntos deslizados. Lo vamos a tejer así, puntos deslizados en cada punto hasta finalizarlo, ¿sí? Todas las cadenetas donde hemos tejido. Entonces sigamos trabajando hasta llegar aquí a la parte última. Muy bien, finalizada esta primera fila con 49 puntos deslizados. Ahora nos vamos para la segunda vuelta. Levantamos una cadenita, giramos nuestro trabajo y aquí vamos a tomar solamente las hebras de atrás. Esta es de adelante y esta es de atrás. Tomamos una y vamos a seguir tejiendo puntos deslizados. Del siguiente, así, de cada punto vamos a ir tejiendo. Y vamos a tener un total de 49 puntos deslizados. Vuelta número 2 finalizada con 49 puntos deslizados. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3. Una cadena y giramos nuestro trabajo. Y aquí nuevamente vamos a tomar estas hebritas solamente de la parte de atrás y vamos a tejer puntos deslizados. Y para finalizar esta fila número 3, levantamos una cadena y giramos nuestro trabajo. Ahora vamos a empezar la vuelta número 4. Aquí vamos a tejer 9 puntos deslizados.
9 puntos deslizados y aquí vamos a levantar 41 cadenas. Hasta aquí estaríamos terminando con la vuelta número 4. Ahora para empezar la vuelta 5, vamos a girar nuestro trabajo y ya saben, dejamos esta primera cadena y aquí en la segunda tomamos este primer buclecito y vamos a tejer puntos deslizados. Así en cada buclecito que nos vayamos encontrando, vamos a tejer un total de 40 puntos deslizados. Muy bien, hasta aquí tengo 40 puntos deslizados. Ahora vamos a tejer 9 puntos deslizados en esta parte. Y 9 puntos deslizados. Muy bien, ya hemos finalizado la vuelta número 5. Una cadena. Y aquí vamos a empezar la vuelta número 6, donde vamos a tejer 49 puntos deslizados. La vuelta número 6 y la vuelta número 7. Hasta aquí finalizamos y aquí vamos a tejer el último punto, cadena y giramos. Ahora vamos a empezar la vuelta número 7. También vamos a tejer 49 puntos deslizados. Muy bien, finalizamos la vuelta número 7. Y aquí hay un último punto, no se vayan a saltar ese punto. Cadena y giramos. Aquí vamos a empezar la vuelta número 8. Vamos a tejer 9 puntos deslizados. Y 9 puntos deslizados. Ahora vamos a levantar cadenas. Vamos a tejer un total de 41 cadenas. Hasta aquí 41 y aquí ya estamos finalizando la vuelta 8. Vamos a girar y vamos a empezar ahora la vuelta número 9. Vamos a tejer 40 puntos deslizados. Entonces son tomando los buclecitos
Hasta aquí tengo 39 puntos deslizados y con este punto sería 40. Ahora vamos a tejer 9 puntos deslizados aquí en esta partecita, ¿sí? Muy bien, hasta aquí estaríamos finalizando la vuelta número 9. Levantamos una cadena y ahora vamos a tejer dos vueltas, la vuelta número 10 y la vuelta número 11. Dos vueltas donde vamos a tejer 49 puntos deslizados. ¿Sí? Nos vemos entonces allí. Muy bien, hasta aquí hemos finalizado con la vuelta número 11. Ahora levantamos una cadena y giramos nuestro trabajo. Vamos a tejer aquí la vuelta número 12, 9 puntos deslizados. Así, 9 puntos deslizados. Ahora 41 cadenas vamos a levantar. Ahora giramos y vamos a empezar ya la vuelta número 13. Vamos a tejer aquí 40 puntos deslizados. Dejamos esta primera cadena aquí en la segunda. Tomo un clecito y vamos a tejer un punto deslizado. El siguiente de la misma manera y así vamos a ir tejiendo 40 puntos deslizados. Hasta aquí 40 puntos deslizados y vamos a tejer ahora en esta parte 9 puntos deslizados, ¿sí? Muy bien, vuelta 13 finalizada. Vamos a levantar una cadena y giramos nuestro trabajo. Aquí vamos a tejer ahora la vuelta 14 y la vuelta 15 con 49 puntos deslizados. ¿Sí? De esta manera, dos vueltas más y nos vemos aquí finalizando la vuelta 15. Listo, ya finalicé la vuelta número 15 y estamos aquí en esta parte. Miren que tenemos 4 tiras. Bien, vamos a dejar un ratito y lo que vamos a hacer aquí es trenzar esta parte. Vamos a trenzar. De esta manera cruzamos aquí. Luego ponemos esto por encima. Luego viene esta parte última por debajo. Ustedes fíjense cómo lo estoy haciendo. Y así vamos a ir hasta llegar a la parte última. Muy bien, así les va a quedar. Y ahora lo que vamos a hacer es
coger nuestro marcador. Vamos a coger nuestro marcador y vamos a tomar este último puntito y vamos a unir con este punto de aquí de enfrente. Nuevamente tomamos este último punto con este punto de enfrente. Así les tiene que quedar. Muy bien, hasta aquí hemos finalizado la vuelta 15. Vamos a comenzar con la vuelta 16. Levanto una cadena, giramos nuestro trabajo y aquí vamos a empezar a tejer 9 puntos deslizados. Nueve puntos deslizados y ahora en esta parte donde vamos a encontrar como buclecitos vamos a tejer aquí 5 puntos deslizados. Empezamos entonces. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Ahora nos saltamos en este buclecito, también vamos a tejer 5 puntos deslizados. Giramos así un poquito y tenemos aquí el primer punto. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Ahora en este buclecito 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Entonces, aquí también vamos a tejer 5 puntos deslizados, 5 puntos deslizados y en esta parte también 5 puntos deslizados. Nos vemos aquí finalizando esta última parte. Muy bien, aquí ya para finalizar con este buclecito vamos a contar 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a tomar este punto y empezaremos aquí a tejer 5 puntos deslizados seguidos, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí el último puntito. Bien, así estaríamos finalizando esta vuelta número 16. Ahora lo que vamos a tejer es esta parte. Vamos a darle altura así como en este otro lado. Entonces vamos a levantar aquí 8 cadenas. Giramos nuestro trabajo y vamos a tejer 7 puntos deslizados. Aquí 7 puntos deslizados. Ahora vamos a coger la parte del medio y tejer un punto deslizado. Una cadena, giramos nuestro trabajo y aquí vamos a tejer 7 puntos deslizados.
así. Levantamos una cadenita, giramos nuestro trabajo. Nuevamente vamos a tejer 7 puntos deslizados. Ahora lo que vamos a hacer es tomar este punto donde está nuestro marcador y tejer un punto deslizado. De esta manera ya estaríamos cerrando con esta primera parte. Muy bien, ahora levantamos una cadenita y giramos nuestro trabajo. Vamos a tejer 7 puntos deslizados. Levantamos una cadena, giramos nuestro trabajo y 7 puntos deslizados. Y 7. Muy bien. Ahora vamos a tomar esta otra parte, esta otra tira. Entonces retiramos el marcador. Ahora aquí tomo este punto de la misma esquina y vamos a tejer un punto deslizado. Así, de esta manera. Levantamos una cadena y giramos nuestro trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es tejer 4 veces con puntos deslizados en esta parte. Luego en esta parte vamos a repetir lo que vamos a tejer aquí. Repetimos aquí y aquí también. Son 4 vueltas, entonces fíjense cómo lo vamos a hacer en esta parte. Una cadena y giramos nuestro trabajo. Aquí vamos a tejer 7 puntos deslizados. Una cadena y giramos nuestro trabajo. Nuevamente 7 puntos deslizados. Yo hacía un favor, pélale la manzana. Hasta aquí llevamos 2 vueltas de 7 puntos deslizados. Ahora tomamos esta esquinita y tejemos un punto deslizado. Una cadena y giramos nuestro trabajo. Y aquí 7 puntos deslizados y ya estamos en la tercera vuelta. Así, de esta manera levantamos una cadena y vamos a tejer ahora la cuarta vuelta con 7 puntos deslizados. Y 7 puntos deslizados y ya hemos tejido 4 vueltas aquí en esta tira. Ahora vamos a tomar esta tira, vamos a tejer lo mismo que hicimos aquí con 4 vueltas de 7 puntos bajos y luego esta última tira. Sigamos trabajando en estas 2 últimas tiras que nos quedan, ¿sí? Nos vemos al finalizarlo. Hasta aquí ya di 2 vueltas, ahora vamos a tejer la tercera y voy a tomar este punto de aquí, un punto deslizado, una cadena y giramos. Aquí vamos a tejer 7 puntos deslizados.
Muy bien, finalizada esta parte, levantamos una cadena y ahora vamos a tejer 7 puntos deslizados. Muy bien, hasta aquí ya estamos a esta parte de la trenza y ahora vamos a cerrar esta parte también. Entonces aquí, una vez finalizada, vamos a tomar este primer punto y vamos a tejer un punto deslizado. En total van a ser 5 puntos deslizados en esta parte. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Ahora vamos a tomar esta otra curvatura, vamos a tejer 5 puntos deslizados. Entonces acomodamos bonito, aquí tomamos este punto, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Y ahora llegamos hasta esta otra curvatura donde vamos a tejer también 5 puntos deslizados, 5 puntos deslizados, 5 puntos deslizados y aquí 5 puntos deslizados. ¿Sí? Vamos a terminarlo. Muy bien, así estaríamos finalizando esta parte. Y les voy a explicar aquí. Aquí hemos tejido 5 puntos bajos en cada buclecito. Entonces, si aquí tejí 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5, son 30 puntos deslizados en esta parte. Ahora vamos a tejer 9 puntos deslizados en esta fila para ya finalizarlo, ¿sí? Hasta la parte última. Muy bien, entonces aquí finalizada una cadena, giramos nuestro trabajo y ahora vamos a trabajar todos estos puntos deslizados, que son un total de 46. Vamos a tejer una altura suficientemente alta, entonces tejemos puntos deslizados así, ya sea las vueltas necesarias. Aquí tengo uno que estoy avanzando y que es de color marrón, se ve súper bonito. Entonces yo voy a ir avanzando hasta tener una altura. Muy bien, entonces cuando ya hayan tejido y obtenido una altura suficientemente alta, bueno, tiene que ocupar toda la muñeca. Así, de esta manera se van a medir, entonces de acuerdo a la muñeca, entonces ahí estaría bien. Ya finalicé, corté la hebra y lo puse en una aguja. Lo que vamos a hacer aquí ya es coser. Así es como vamos a ir cosiendo toda esta parte y vamos a unir. Miren cómo les va a quedar también súper bonito y prolijo la forma de coser. Muy bien, ya terminamos este pequeño proyecto, estos mitones que ustedes lo pueden tejer de diferentes colores. Y ya me los voy a poner para que ustedes lo puedan ver. Voy a poner mi anillito de colores. Ahí está, que está súper bonita y muy bien, proyecto terminado. Espero que ustedes puedan mandarnos sus fotitos al Instagram y también al Facebook. Nos encuentran como Hate Crochet. ¿Sí? Nos vemos en un próximo tutorial.